Bueno, muy bien. Señora Vicepresidenta, señor Presidente de la Cámara de Diputados, ustedes en una resolución conjunta de ambas cámaras en julio de este año encomendaron a la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia la tarea de llevar adelante una supervisión, un examen del desenvolvimiento de lo que se ha dado en llamar la DAJUDECO, es decir, la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos. Apenas recibimos este mandato, se constituyó una subcomisión, de acuerdo al reglamento que nos rige, que integra el diputado Tailade, el senador Doniate, por la mayoría, y el diputado José Cano. Esa comisión convocó un pequeño grupo de técnicos y profesionales, habida cuenta de la complejidad de la tarea. Quiero aclarar que todo personal legislativo, muchos de los cuales están aquí, y de paso queremos agradecerles porque hicieron un trabajo realmente muy importante, que de inmediato trazaron un plan de acción para encarar la misión que se les había encomendado. Se trabajó durante muchos meses en el examen de normativas, documentos, resoluciones administrativas, entrevistas con los responsables de este organismo. Se establecieron en el organismo en un lugar físico, porque en el mismo lugar funciona la Oficina de Intercepción de Comunicaciones. Se reunían en ese lugar promedio de 2 o 3 veces por semana con los funcionarios de la DAJUDECO, y además se recabó información a todos los juzgados federales de la República Argentina y en muchos casos a través también de las cámaras federales de cada una de las provincias, de modo tal de poder contar con todos aquellos expedientes judiciales donde había tenido intervención la AFI, ya sea intervención directa en relación a causas en las que la AFI intervenía, y también recabamos información sobre la totalidad de lo que se denominaban, que en este caso la recabamos directamente de la propia AFI, pero la confrontamos y la cruzamos con las causas judiciales, de lo que se han denominado las precausas, que en muchos casos sabemos han servido como máscara de actividades de espionaje ilegal. Hay muchos casos comprobados en ese sentido, que están mencionados también en el informe, que han permitido invadir la privacidad de ciudadanos con una apariencia de carácter legal. Bueno, la reunión de toda esta información, de toda esta tarea, el entrecruzamiento de datos, etcétera, dio como resultado este informe que nosotros hoy le estamos entregando. Digo esto para que no se piense o no se crea, o como se ha dicho en algún comentario tangencial en algún medio de comunicación, de que se trata de una producción literaria. Esto de literario no tiene nada, esto es un trabajo casi diríamos científico. Y también quiero aclarar, porque es muy importante este dato, que este informe, que fue considerado hace 48 horas atrás en la comisión, contó con el aval en lo que se refiere al informe técnico de la totalidad de la comisión. Consta en la versión taquigráfica de la reunión que el diputado Cano, en representación de la minoría, dijo que no había ninguna objeción al informe técnico. Sí le han hecho observaciones al dictamen, observaciones que también les voy a dejar, de modo tal de que esto tenga la objetividad que debe requerir. Ahora la tengo acá, se las pasamos. Pero reitero y subrayo que algunos legisladores, porque fueron muy pocos de la oposición, los senadores, por ejemplo, ni siquiera estuvieron presentes en la reunión ni han firmado en disidencia el dictamen,
señalaron que la disidencia era con el dictamen, pero no con el informe técnico. Voy a hacer una brevísima síntesis, porque obviamente ustedes van a tener la oportunidad de leerlo, pero me parece que es importante dejar planteado cuál es la estructura de lo que fuimos descubriendo a medida que este proceso de análisis iba avanzando. Se empezó con la génesis del organismo. El organismo tiene origen en un decreto de necesidad y urgencia del 24 de diciembre del año 2015 que dictó el ingeniero Macri a pocos días de haber asumido. Es el primer decreto de necesidad y urgencia que dicta, por fuera del que dictó para la nueva ley de ministerios, pero el primer decreto de necesidad y urgencia que dicta el 24 de diciembre tiene que ver con el traspaso, este era el origen, el traspaso de la oficina de escuchas, como se la conoce comúnmente, en este caso era la DICON, que estaba en la órbita de la Procuración General de la Nación. Estaba en esa órbita porque en el gobierno anterior de la gestión que culminaba en el 2015, usted, señora vicepresidenta, había avanzado en una reforma de la AFI que se tradujo en una ley, y en esa ley se llevó a la Procuración la oficina de escuchas. Hay que resaltar que durante la gestión de la Procuración no hubo una sola filtración en materia de escuchas. A pesar de esta circunstancia, el ingeniero Macri decidió pasar muy rápidamente esta oficina de escuchas a la Corte el 24 de diciembre. El 29 de diciembre, 5 días después, en un lapso en que generalmente no hay mucha actividad ni judicial ni administrativa, porque la gente está ocupada en festejar las fiestas de Navidad y fin de año, 5 días después, la Corte dicta una acordada receptando esta oficina, a pocas horas de destapar la sidra de fin de año. ¿Esto qué revela? Revela que había cierto apuro, un apuro que incluso tenía que ver con el hecho de que apenas se había ingresado al Parlamento el decreto de necesidad y urgencia, ni siquiera había tramitado en el Parlamento el decreto de necesidad y urgencia, como para que la comisión parlamentaria, que no se había reunido ni se iba a reunir en esa fecha, de seguimiento de los DNU, decidiera rechazar o aprobar el trámite del DNU. Pero además, ya en el inicio, la Corte, aceptando de manera expresa y rápida ese decreto de necesidad y urgencia, no tuvo en consideración fallos de la propia Corte respecto a la naturaleza y la característica que deben tener los DNU, porque allí no se presentaba ni urgencia ni necesidad. Bueno, la Corte, digamos que pasó por encima de su propia doctrina, rápidamente aceptó, y tan grosero era el hecho de que no había tal apuro que la propia Corte en la acordada, como no estaba preparada para recibir esta oficina, la recibe para sacársela urgentemente a la Procuración, pero dicta una resolución en la misma acordada diciendo que recién se puede hacer cargo a mediados de febrero. Después, más adelante, efectivamente se hace cargo en las condiciones que dictaba el decreto. Ahí se presenta, y esto está muy desplegado en el informe, una segunda irregularidad, esta vez de mayor volumen. ¿Cuál es la segunda irregularidad? La forma de elección de quienes iban a conducir, de acuerdo a las normas que establecía el decreto, esta nueva oficina de escuchas, que hasta ahí tenía una denominación que posteriormente se reemplaza por la de DACUDECO. Hasta ahí era solamente oficina de escuchas. El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas para designar el director y el subdirector de ese organismo. Curiosamente, 2 o 3 días antes de que se practicara el sorteo, ya el diario La Nación, en una nota del periodista Alcón Adamón, anunciaba quién iba a ser el titular de la oficina, el camarista Martín Irurzun, también visionario. El diario Perfil también anunciaba quién iba a ser, pero acá quiero subrayar lo siguiente. No era un sorteo entre poca gente, era un sorteo que superaba
los 100 camaristas en todo el país, porque eran jueces penales con cargo de camaristas de todo el país, ni siquiera de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Entonces se superaba un número de 100, 100 y pico de camaristas. Así que, bueno, resultó muy llamativo que entre un número tan importante haya resultado justamente sorteado quien había sido anunciado iba a dirigir esa oficina. En esta tarea, ahora a posteriori que desarrolla esta comisión, reiteradamente nuestros técnicos, nuestros profesionales recabaron información específica sobre el sorteo. Por ejemplo, el acta del sorteo. El acta de sorteo hasta el día de hoy no apareció, no existe el acta de sorteo. A raíz de esta irregularidad se presenta una denuncia penal en aquel momento por falsedad ideológica en función de que la Corte había dictado una acordada avalando la supuesta designación. Esa denuncia penal la lleva adelante el fiscal Delgado, creo en el juzgado de Canicova me parece que había recaído, y la denuncia penal es contra el titular de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, que había sido el que había firmado esta resolución. Esa denuncia penal estuvo, digamos, inerte, por decirlo de alguna manera, en el juzgado durante un periodo de tiempo, hasta que en el año 2018 hay una apelación, porque efectivamente se reactiva la denuncia penal, hay una apelación que recae en una Cámara que ordena el archivo de las actuaciones. Es decir, una Cámara que ordena el archivo de las actuaciones contra el doctor Lorenzetti por falsedad ideológica. Archivo de las actuaciones. ¿Quién es la Cámara que actúa en ese caso? Bueno, la Cámara del doctor Mariano Llorens, el doctor Bruglia y el doctor Bertucci, que ordenan el archivo de las actuaciones. Ordenan el archivo de las actuaciones, y no es nuestra pretensión ingresar en el terreno estrictamente procesal penal, pero con un argumento pero muy curioso y muy riesgoso. Dicen que a pesar de que no existe acta del sorteo, a pesar de que no hay testigos, se niegan específicamente a convocar testigos del sorteo, porque otra opción era que si no había acta, bueno, se supone que había habido testigos del sorteo. Dicen que no hay testigos, no hay acta, pero que el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo. Es decir, que no hacía falta ninguna otra prueba, que el acta federizaba el hecho de que había ocurrido. Y ahí cierran el caso. Digo que es un precedente muy complicado, porque si las acordadas de la Corte de aquí en adelante por sí misma echan fe sobre determinados actos, puede ocurrir cualquier desguace o cualquier desatino de carácter judicial. Bueno, este fue un paso. Después vienen otros pasos que están también muy descriptos y desarrollados allí, que son también una enorme envergadura en términos de la preocupación que esto tiene que merecer por parte del Parlamento. Se crea, en función de este primer decreto, y apoyándose en el traspaso de las oficinas de escuchas, de la noche a la mañana, también por una acordada de la Corte, se crea lo que ahora sí se denomina DAJUDECO, es decir, Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos. Repentinamente, inauditamente, aparece este nuevo organismo, al que se le atribuyen amplísimas facultades, además de la intercepción de comunicaciones. Se le agregan muchísimas más facultades. ¿Por qué digo que esto ya es de una envergadura y de una gravedad institucional inusitada? Porque se produce una situación que está muy descripta en este informe, que es la siguiente. La situación que se plantea es que la adjudicación de esas responsabilidades a la DAJUDECO, en la práctica, para poder usar un ejemplo que sea comprensible por todo el mundo, significa la creación de una policía judicial. Por la cantidad de misiones que se le adjudican y la capacidad de tener una mirada panóptica
sobre todos los procesos penales en la jurisdicción, en el ámbito de la jurisdicción de la justicia argentina. Pueden introducirse en todos los procesos penales. Pero esto se hace con una acordada, cuando en realidad es el Congreso de la Nación Argentina el que, desde el punto de vista de sus facultades, organiza la justicia penal. El Congreso no solamente designa, claro, toda la justicia. El Congreso no solamente designa jueces, el Congreso también fija leyes normativas, regulatorias de la estructura del Poder Judicial en Argentina. Exacto. Bueno, las acordadas sustituyen esa facultad del Congreso. Organizan en la justicia penal una estructura que le corresponde, en todo caso, si es que hubiera que organizarla, al Congreso argentino. Eso para nosotros también, y para la Comisión obviamente, es algo que debe merecer un examen muy particular porque se han avasallado las facultades del Congreso. En esa dirección, en ese ámbito, después de cometer esta aberración que significa que por una acordada se lleva adelante una organización dentro de la justicia penal, propia de la facultad del Congreso, empiezan a aparecer cuestiones que también preocupan infinitamente. Por ejemplo, se le otorga a la DAJUDECO la superintendencia de una dirección de peritos dedicados a causas de corrupción y contra la administración pública. Acá hay que hacer una aclaración. En el año 2014 la Corte había creado un cuerpo de peritos contra la corrupción, o mejor dicho, para intervenir en delitos contra la corrupción en la administración pública. Pero eso había quedado en una situación de, digamos, de congelamiento. Cuando la Corte crea este nuevo organismo, dicho sea de paso, al que se le asignan presupuestariamente 641 cargos, la DAJUDECO, de los cuales efectivamente están ocupados 321, lo que habla, ustedes comparen la cantidad, lo ha hecho uno de nuestros técnicos, comparen la cantidad de personal que tienen las distintas secretarías en juzgados penales con esto, es decir, solamente en 2 subdirecciones de la DAJUDECO hay un personal que es equivalente a 9 secretarías de juzgados penales. Bueno, además de esta dimensión enorme, cuando asignan esta oficina de peritos de la lucha contra la corrupción o para participar, le dan la superintendencia a la DAJUDECO. Ahora, ahí hay una primera paradoja. La DAJUDECO significa Dirección de Asistencia Judicial contra Delitos Complejos. La propia Corte define como delitos complejos en la creación del organismo, define la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la trata, la lucha contra las bandas de narcocriminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que no define como delito complejo es la lucha contra la corrupción. Y lo único que la DAJUDECO crea es esta oficina de peritos de lucha contra la corrupción. Entonces, ahí aparecen además un sinfín de irregularidades. Todos estos peritos que pasan a estar en la superintendencia o con la superintendencia de la DAJUDECO empiezan a ser designados a partir del 2016, sin tomar en cuenta que la Corte tiene su propio cuerpo de peritos. No es que la Corte no tenía contadores, ingenieros, etcétera. No se sabe por qué o cuál es la razón por la cual tenían que incluir, o mejor dicho, convocar nuevos peritos a un cuerpo especializado cuando se podría haber utilizado los peritos del cuerpo de la Corte, de peritos de la Corte. Lo cierto es que empiezan a incorporarse a partir del 2016, si mal no recuerdo, a través de comité evaluadores, que son los que actúan como ámbito decisorio para la designación de los peritos, como si fueran los que estudian los antecedentes, etcétera, de cada uno de los peritos. Estos comités evaluadores se formaban inicialmente con 2 representantes del Poder Judicial de la Corte
y algún representante de las facultades del ámbito universitario de donde provenían las profesiones que se reclamaban. Así se van incorporando algunos peritos. Pero en el transcurso y en el desarrollo de esta tarea de incorporación de peritos se van reformando las decisiones administrativas respecto a cómo se configuraban los tribunales, los ámbitos los comités evaluadores. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir problemas entre los peritos. Es más, hay problemas muy severos donde la DAJUDECO interviene en la elección de quienes conducen los cuerpos de peritos y les impide elegir sus representantes al cuerpo de peritos. Las modificaciones que llevaron al comité a modificar los comités de evaluación llegaron a un punto donde en un momento dado, no sé si esto se ha corregido posteriormente porque hubo correcciones posteriores al resultado electoral, pero en un momento dado la corrección significa que queda a sola firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la posibilidad de designar los reemplazos de quienes dejen los comités de evaluación. O sea, el presidente de la Corte tenía a sola firma la facultad de designar a los miembros de los comités evaluadores. Como dije, hubo problemas muy severos con los peritos. Además, el número de peritos y las asignaciones que le hacían de las causas en las que iban a intervenir llegó a un punto tal de que en algún momento ni siquiera había opciones entre los peritos, y casi siempre actuaban los mismos peritos. Y lo que es grave también es que cuando se hizo un trabajo respecto a ver cómo se sorteaban los peritos, nos encontramos con que el sorteo de peritos era un sorteo manual, sin ningún tipo de control. Es decir, no era un sorteo informático, se metía en un sobrenombres, tampoco hay testimonios acerca de cómo se llevaba adelante ese sorteo. No sé si sigue siendo manual hasta el presente, pero era de carácter manual en aquella etapa. Esto, reitero, suscitó hasta conflictos entre los propios peritos. Otra grave irregularidad es que la DAJUDECO, en su papel de superintendente, o de superintendencia, perdón, del cuerpo de peritos, era la que decidía cuáles causas se admitían y cuáles causas no se admitían. La admisibilidad de las causas en las que iba a intervenir ese cuerpo de peritos la tenía la DAJUDECO. O sea, salía del ámbito de los jueces naturales, que obviamente per se son los que deben decidir si ese caso encuadra o no encuadra dentro del concepto de un delito de corrupción o cosa por el estilo, y designan los peritos. No, en este caso era la DAJUDECO la que discernía la admisibilidad de las causas, con lo cual ya había una especie de prejuzgamiento en el sentido de decir, bueno, sí, acá hay una causa de corrupción, esto está importante, esta no me importa, etc. Exactamente. Después, en el estudio de casos específicos, también surgió algo que es tal vez la piedra angular de la irregularidad de todo este mecanismo, que es el hecho de que al estar conducido esta estructura de lo que podríamos denominar a simple vista policía judicial o como querramos calificarla, al estar conducida por jueces penales, en este caso con jerarquía de camaristas, y aunque no lo fuera, no cambia el sentido, se produjeron situaciones que tenemos comprobadas, y acá están descritas, donde se daba la paradoja de que quienes producían la prueba, posteriormente, en el proceso, tenían la facultad de evaluarla, de calificarla, de desecharla o de no desecharla. Hay casos concretos, nosotros mencionamos algunos, quiero decirle que todavía la tarea continúa en el segundo informe dentro de un semestre, porque hay infinidad de expedientes que hay que estudiar, etcétera. Pero, por ejemplo, en algunos casos hubo decididamente escuchas
que se filtraron, que trascendieron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso del senador Parrilli. El senador Parrilli fue escuchado 209 días, casi en una continuidad, primero en una causa que tuvo en manos de la doctora Servini de Cubría, que era una precausa, y posteriormente en una causa que llevó adelante el doctor Lijo. Casi sin solución de continuidad, eso dio como resultado 209 días de escuchas telefónicas. Esas escuchas, como todos sabemos, es público y notorio, algunas de ellas trascendieron a los medios, lo que significa, por otra parte, que la DAJUDECO no cumplió con el deber de custodia y de confidencialidad. Más adelante vamos a ver, o van a ver ustedes, por dónde puede haberse producido alguna de estas filtraciones, porque hay en el informe algunas pistas muy concretas en esto. Pero lo concreto es que posteriormente el doctor Parrilli acude a los tribunales, precisamente en esas causas, y ¿quién decide respecto a la apelación que había llevado a la Cámara sobre estas cuestiones? El doctor Irursun, que era a su vez el director de esta oficina, y por lo tanto tenía en su doble papel la posibilidad de producir la prueba y después valorarla como juez. Esto que yo sepa, no voy a cometer el error de ir a una vieja muletilla, pero en el mundo occidental y cristiano no conozco que funcione de esta manera. Tampoco se conoce en el derecho comparado que en el mundo la Corte Suprema de Justicia tenga la oficina de intercepción de escuchas. No hay un antecedente en el planeta. En muchos casos sí lo tiene las procuraciones fiscales o el Estado, con fuertes controles parlamentarios, o en algunos casos hasta los parlamentos, pero no hay porque se producen este tipo de colisiones. Es decir, si yo produzco la prueba y después la tengo que valorar del otro lado del mostrador, no hay ningún tipo de garantía para los ciudadanos. Bueno, esto se produjo en 2 o 3 casos concretos, no solamente el que acabamos de mencionar, también se produjo en el caso del doctor Leal Ibarra, que era el subdirector de esta oficina y después pasó a reemplazarlo a Irursun, que también ha intervenido en causas donde hay prueba originada o producida por el organismo que él conduce. Hablando de esto, ahora recuerdo también que en el informe hay un dato también muy importante. En el decreto original se establecía que el mandato de quien condujera bueno, todavía no se denominaba DAJUDECO, pero la DAJUDECO, iba a durar 1 año. En este caso, como la suerte lo benefició al doctor Irursun, tenía 1 año. El sorteo. A poco de vencer el mandato del doctor Irursun, creo que el diputado Tailade, que en ese momento era miembro del Consejo de la Magistratura, pide participar del nuevo sorteo, de manera tal de que se subsanara lo que había ocurrido en el primer sorteo, es decir, que nadie lo vio, que nadie lo conoció, que no está volcado en un acta, ni hay testigo, etc. ¿Y qué pasa cuando el diputado Tailade pide esto? El presidente Macri dicta un nuevo decreto de necesidad de urgencia, cuando esta oficina ya estaba caminando, y prorroga por 3 años más el mandato de Irursun. Es decir, no hay sorteo. Con lo cual, Irursun quedó en realidad 4 años, quedó 4 años al frente de este organismo. 1 año con un sorteo que no apareció y 3 años por una prórroga antes de tener que hacer un sorteo. Está claro que era el elegido para llevar adelante esta función. Porque, obviamente, si vencía el mandato, bueno, había que hacer un nuevo sorteo. El diputado Tailade, como miembro del Consejo de la Magistratura, pide participar y dictan un decreto para eludir el sorteo y prorrogan por 3 años más el mandato del doctor Irursun. En el informe se mencionan varias causas más, yo ya voy a ir terminando para no cansarlos, en los que se han producido este tipo de irregularidades. Hay una de ellas que también ha tenido muchísima difusión mediática, que es la denominada causa Puff-Puff, que fue una causa que se armó
para tratar de desacreditar la investigación del doctor Ramos Padilla respecto a esta banda paraestatal que encabezaba D'Alessio. En este caso, ¿cuál es la irregularidad o las irregularidades que se detectaron en el trabajo que se llevó adelante? Bueno, la primera de ellas, la más grave, es que la DAJUDECO le proveyó al juez Bonadío, de manera indebida e ilegal, las grabaciones que en otra causa, que nada tenía que ver con la cuestión que estaba en juego, había llevado otro juez, que en este caso era el juez de Lomas de Zamora Villena. En primer lugar, la primera irregularidad se produce cuando el juez Bonadío llama por teléfono a la DAJUDECO, cosa que está volcada en los informes, por teléfono preguntando si ellos tenían, o sea, si la DAJUDECO tenía bajo su custodia las grabaciones de fulano, mengano y perengano. La DAJUDECO no puede informar telefónicamente a un juez, quien sea, si tiene o no tiene esas grabaciones. Por lo menos lo tiene que hacer por oficio. Bueno, la DAJUDECO le dijo, sí, tenemos esas grabaciones. Bueno, yo quiero esas grabaciones. Entonces ahí la DAJUDECO dice, no, bueno, tendría que mediar algún pedido, etcétera, etcétera. Ahí se produce una situación que en principio había llevado a la confusión, pero que se esclarece con la investigación. El juez Bonadío, una vez que corroboró telefónicamente que esas grabaciones estaban en la DAJUDECO, en la DAJUDECO se guardan todas las grabaciones por un periodo determinado de tiempo. Se dirige al juez de la causa que las había originado, que es el doctor Villena. El doctor Villena, tal como está también documentado, le dice, sí, efectivamente, pero esas grabaciones o transcripciones no están en mi poder, están en poder de la Oficina de Contrainteligencia de la AFI. Así que diríjase ahí si quiere ese material, etcétera. Y el juez Bonadío no se dirige a esa oficina, sino que se dirige a la DAJUDECO nuevamente, diciendo, he sido autorizado por el juez Villena a que me regraben y me entreguen todos los CD. Y el doctor Irurzun firma la orden de entregarle al doctor Bonadío todas las regrabaciones de una causa que nada tenía que ver con lo que estaba en cuestión, que eran todas las grabaciones de Ezeiza. ¿Qué pasa, curiosamente? Se lo entrega, no recuerdo qué día con exactitud, pero está mencionado aquí, y a las pocas horas parte de esas grabaciones aparecen a la luz pública de la mano del fiscal Stornelli, que se presenta diciendo que había recibido un anónimo con las grabaciones, y como la causa no cayó en el juez Bonadío, se presentan después la diputada... exactamente, caen en el juez Rodríguez. Como no era del agrado del doctor Stornelli, las mismas grabaciones que habían sido retiradas por orden del doctor Irurzun indebidamente de la DAJUDECO, son presentadas por diputadas de la coalición cívica y esta vez sí tienen la suerte que caiga en el doctor Bonadío. Digo, podríamos mostrar muchos más ejemplos, yo termino con esto. Bueno, hay causas, por ejemplo, de escuchas referidas a los familiares de Santiago Maldonado, cantidad de escuchas. El juez que interviene en la causa fue uno de los pocos jueces que nos negó entregarnos el material, de modo tal de que nosotros pudiéramos comparar el juez era Geral. Exacto. Parado por el camarista Leal Ibarra. Es uno de los pocos jueces, debo decir la verdad, que se negó a entregarnos el material. Bueno, está esta escucha de Puf Puf, en fin, hay otros. El camarista de Alzada también era iluso. Exactamente. Bueno, esto es en una apretada síntesis el esfuerzo que se llevó a la práctica. Quiero decir que después del resultado electoral de las PASO y a la luz de algunos escándalos muy fuertes que ocurrieron precisamente con la filtración de escuchas, como en el caso específico de Puf Puf, etcétera, los directores de la DAJUDECO, o mejor dicho, perdón, la Corte dictó una nueva acordada tratando de corregir estos errores y de desligarse, esta es una acordada del 2019, de estas situaciones. Y, por último,
nosotros veníamos pidiendo informes sobre todas las irregularidades que habíamos detectado en la designación de estos peritos del Departamento contra la Corrupción, etcétera, etcétera. La DAJUDECO nos venía negando la posibilidad de acceder a esos expedientes. Creo que eran 2 expedientes, ¿verdad? Y nos comunicó que solamente la Corte estaba habilitada para darnos estos expedientes en los que constan los modos, las circunstancias en que fueron designados estos peritos, cómo fueron designados, cuáles eran los tribunales evaluadores, etcétera, etcétera. Pasaron ya 2 o 3 meses, por lo menos, de que hicimos este requerimiento. Bueno, cuando ayer se conoció la aprobación de este dictamen, ayer mismo nos llegó una comunicación del presidente de la Corte, de Rosenkrantz, diciendo que teníamos esos expedientes a disposición. Quiere decir que hemos logrado, con la sola publicación, hemos dado un paso muy importante. La conclusión final de esto es la siguiente, señora vicepresidenta y señor presidente. Todas estas irregularidades efectivamente son muy severas, afectan no solamente la intimidad de las personas en función de las tareas de escuchas ilegales, la filtración de esas escuchas, sino que afectan derechos y garantías básicos del ciudadano que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa en juicio, el debido proceso. Reitero, se han sustituido facultades del Parlamento argentino, esto también es de una inusitada gravedad. Se ha sentado el precedente de que una acordada de la Corte prácticamente es un úcase que no tiene discusión y que puede justificar cualquier delito, desde falsedad ideológica a cualquier otro. Exactamente. Y entonces nosotros creemos que esto debe ser abordado por el Parlamento. Es evidente que aquí se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria. Yo no quiero de ninguna manera exagerar, pero en un país que hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, nos preocupa muchísimo que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial, porque efectivamente de eso se trata. Acá ha habido una articulación, además que incluye los organismos de inteligencia, cosa que está a la vista y va a formar parte de otro informe nuestro que recién en el mes de marzo vamos a entregar, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos un plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política. Gracias. Por supuesto. Hacer un aporte muy simple. Con respecto a la creación de la DAJUDECO y a las normas que establece la creación, las facultades, las atribuciones, que lo hacen por una acordada de la Corte. Si nosotros presentáramos un proyecto de ley con esto, lo menos que calificarían es que estamos creando la Gestapo judicial, porque la verdad que todas las atribuciones que acá se crean tienen esa característica, son claramente de un organismo para llevar adelante espionaje, persecuciones y demás. Es decir, está mal si se hace por ley esto. Bueno, ni que hablar que se hizo ni siquiera por un DNU, que pudiera tener algún tipo de control legislativo, no, por una acordada de la Corte. Lo segundo que quiero que quede claro es, porque ayer en la comisión un poco se planteó como que, bueno, esto lo hizo la Corte. No, mire, no fue la Corte. Fue la Corte y el Poder Ejecutivo, lo que hicieron juntos estos. Y solamente, sí, no solamente por los DNU, sino además por la manera en que actuaron. ¿Y cómo actuó? La AFI, durante la gestión nuestra, presidenta y presidente de la Cámara de Diputados, que estuvimos prácticamente un año, no hicimos ni una sola precausa. Cuando tuvimos denuncias de posible terrorismo, siempre fuimos a un juez. Es más, cuando hicimos la reforma de la Ley de Inteligencia, estuvimos a punto de eliminar las precausas. ¿Y por qué no las eliminamos? Porque nos iban a acusar de que no queríamos perseguir el terrorismo, el narcotráfico internacional. ¿Por qué? Porque las precausas en realidad orillan la Constitución y las libertades individuales. Es una atribución muy grande que sin dar explicaciones nada tiene la AFI y un juez de limitar y restringir las libertades individuales, no solamente hacer escucha, perseguir,
investigar, y después todo eso queda en la nada. No le hicimos por eso, pero no hicimos ni una sola. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno en base precisamente trabajando con esto? 55 precausas tuvieron, que nosotros sabemos, son las que llegaron aquí. En los 4 años de gestión, 55 precausas. De esas se analizaron 20, el equipo analizó 20. Y ahí aparecieron, por ejemplo, una precausa, una modelo, ¿sí? Que tenía que ver, había sido novia y demás del fallecido fiscal Nisman, porque supuestamente estaba relacionado con actividades del ISIS. Y así, lo que ustedes se pueden imaginar de todas estas precausas que se armaron, con, digamos, argumentaciones absolutamente, inventadas, planificadas, solamente para perseguir. Por eso digo, creo que, avalando todo lo que dice este informe, cuando ustedes lo lean y lo van a ver ahí, realmente yo creo que no fue solamente una actuación que hizo la Corte y que realizó esto. Esto fue la Corte junto con el Poder Ejecutivo, junto con Macri, con Arriba, con Magdalani, con Caravano, con Patricia Bullrich, porque se relacionaban entre ellos. Porque también ayer en el informe los diputados que responden al anterior gobierno, bueno, estos problemas si lo hizo la Corte, lo hizo la Corte. No, lo hizo la Corte, pero con la connivencia y la participación de funcionarios y responsables del Poder Ejecutivo a los que ya mencioné. Eso quería que quedara claro. Bueno, gracias senador. Le entrego las objeciones al dictamen que hizo la minoría, porque, bueno, corresponde hacerlo, reitero, por razones de tipo institucional. Después ahora le vamos a acercar, una copia al presidente de la Cámara. ¿Hay otra copia acá? Hay otra copia ahora para el presidente de la Cámara de Diputados. Yo quería decir una cosita nada más, que hoy se cumplen 2 años. Nada más que recordar a Héctor Timerman que hoy se cumplen 2 años justo de su fallecimiento y que fue una víctima de esto, una de las tantas víctimas, pero una de las más sentidas por nosotros. Nada más. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, muy bien, salvo que ustedes dispongan lo contrario. No, al contrario. Lo que sí le voy a pedir es una foto de ustedes con...